Bienvenidos, yo soy Nicole Cano, esto es Cultura TV, un programa de la Secretaría de Cultura Jalisco, y el día de hoy nos encontramos en la Galería Manifesto, uno de los lugares que se ha vuelto emblemático en la exposición de piezas plásticas y pintura contemporánea. Soy Indira Castellón, soy artista plástico, me dedico a la pintura y otras técnicas pictóricas y escultóricas. Me gusta, como pintora me gusta explorar muchos temas. Yo creo que mi pintura habla de diferentes situaciones o momentos de la vida. Generalmente me gusta explorar los sentimientos y las vivencias humanas a través de la pintura. Entonces mis temas pues son cambiantes, ¿no? Como la vida, como los colores, ¿no? A veces estamos en un color, a veces en otro, entonces simbólicamente me gusta mucho abordar el color. Creo que parte importante de mi pintura en mi lenguaje es la exploración del color. Mis técnicas son variadas también, aunque considero que mi estado natural en la pintura es el óleo, es el medio que me da como esa posibilidad de la exploración y el color. El lado suave del abismo para mí ha sido una oportunidad de seguir explorando esta eterna dualidad entre la luz y la sombra, que ha sido también como un hilo conductor de esta exposición, pero a lo largo de mi trabajo tengo unos años con un profundo romance con la oscuridad y con la luz. Entonces, en esta exposición es un pretexto la oscuridad como contenedor, como escenario para la luz, para darle su lugar a la luz. Entonces, el lado suave del abismo también para mí ha sido como esa exploración al lado oscuro, al lado un tanto oculto, esos lugares de uno mismo que a veces no es muy cómodo visitar, pero es muy necesario también es seguir explorando como esas partes no tan cómodas, ¿no? Entonces, el lado suave del abismo ha sido también una invitación para encontrar esa luz, esa esperanza, esa caricia dentro de eso tan espeluznante podría ser, entre oscuro, un tanto surrealista, lo onírico, que no siempre son sueños bonitos, ¿no? A veces son pesadillas. Entonces, por medio del color también he podido ir explorando esas sensaciones oscuras, conteniendo la luz que tiene diferentes significados en cada obra. Mi arte me ha llevado a muchos lugares. He tenido la oportunidad de conocer otros países por medio del arte, entonces ha sido bastante enriquecedor, ha sido como abrir los ojos a otra luz, a otra interpretación de las cosas, pero ha sido también bastante ilustrativo darse cuenta de cómo, aunque cada artista somos cronistas y somos producto, yo soy producto de mi lugar y de mi tiempo, darse cuenta que esa universalidad y esa colectividad en otros lugares se da de manera muy natural. Entonces, diferentes públicos se han podido identificar muy bien con mi pintura y como que hemos podido tener yo a través de mi arte como esa conversación, esa comunión, esa conexión con diferentes ojos. Entonces eso me parece maravilloso y pues hace querer más, ¿no? Querer llevar el arte a más lugares y a su vez recibir arte de otros lugares, ¿no? Aunque ahorita ya está como más abierto, como podemos ver obra y arte de todo el mundo en tiempo real, pues no se compara a ver las piezas en vivo, ¿no? Poderlas casi tocar con la mirada en una realidad, ver cómo incide la luz, las texturas y tanta cosa, pues, que es exclusivo de ver una pieza en vivo, ¿no? Entonces, sí, me parece muy importante que no se pierda como esa conexión de poder tener y no perder el interés de estar moviendo piezas, poder ir a llevarlas, que vengan y estar dándole también esa parte de honor a la pintura, pues, ¿no? Más allá de lo digital, que digo, yo estoy a súper favor y me encantan las nuevas herramientas,
Pero sí, ir al mundo y llevar y traer arte creo que es muy importante, es muy, muy enriquecedor, se crece el alma, se crece la mente, se crecen los ojos y es muy mágico ver cómo incide la luz de pintar en México, pero de repente las expongo en Alemania y entonces es una luz tan distinta que también para mí es como darme cuenta cómo las piezas de alguna manera tienen vida propia y reaccionan también a diferentes ambientes, ¿no? He tenido muchas experiencias que me han marcado. Una de ellas fue, una exposición que tuve precisamente en Alemania, de que hice unas piezas de las cuales pinté arquitectura. Pintaba interiores de lugares, pinté exteriores, edificios y tal, ¿no? Entonces, a media exposición me acuerdo que estábamos pues en el vernissage y entonces de repente me di cuenta que había un grupo de señores mayores, alemanes, con unos papeles y unas hojas dobladas, como midiendo la perspectiva de mis piezas y viendo como si coincidía, o sea, y dije, híjole, ¿no? Digo, no sé, la verdad no pude acercarme a ellos no hablaban inglés, entonces, pues se me hizo como muy loco, ¿no? Entonces me quedé como pensando en ese momento, dije, a lo mejor, pues eran arquitectos o fue un acierto, fue como un estudio también para ellos, como de ver cómo no es la realidad, ¿no? Porque la verdad, pues incluso en eso no soy como muy adepta al realismo, pues, ¿no? El realismo, aunque me gusta mucho observarlo y tal, pues no es algo que a mí me guste desarrollar del todo. El caso es que, bueno, después tuve otra experiencia de llegar a una galería en España con las piezas. Entonces, cuando llegué a montarlas, fue una cosa loquísima, porque las personas de la galería, los curadores y eso me dijeron, pero tus piezas ya están montadas, ¿no? Entonces yo volteo todavía a ver las piezas, digo, pero si yo las traigo en la mano, ¿no? Entonces entré a la galería y fue una cosa muy extraña porque ellos en su mundo pensaron que era buena idea hacer impresiones y ponerlas, ¿no? Entonces yo cuando dije no, pues digo, de entrada, pues no es así de pasas unas impresiones y ya, ¿no? Sino que, entonces ya me dicen, bueno, pues si quieres las podemos colgar, las que trajiste. Y yo, por supuesto, o sea, cruzamos el Atlántico ellas y yo para estar aquí hoy. Entonces, como que ha sido también esa parte como de aprender mucho también en el extranjero, de aprender... pues digo, lógicamente son otras culturas, es otro, ¿no? Y digo, no quiero generalizar ni nada, pero también me ha tocado como ese tipo de aventuras, ¿no? Es un romanticismo puro y duro, es muy romántico, es como que nunca se acaba el interés, nunca termino de explorarlo. Ha habido ocasiones que, por ejemplo, me he puesto a pintar una exposición solo verde, entonces he hecho 23 piezas para esa serie solo verde, entonces no me canso del color, es como creo que es un motor muy, pues como muy medular de mi pintura, me encanta. Cuando estaba estudiando hice mi tesis sobre el color luz, color pigmento, entonces desde entonces ha sido una línea de no parar con el color, ha sido una experimentación, empaparme con el color. Aunque hago ejercicios a blanco y negro, es parte de mi exploración del color, ¿no? Entonces, es muy inspirador para mí. Un cuadro puede ser detonado porque voy por la calle, entonces de repente veo una señora con una blusa rosa y un pantalón tal, ¿no? Entonces, o va pasando una persona sobre una barda, ¿no? Entonces, cualquier chispa de color, estar con los ojos así siempre como alertas para para esa manía que tengo de no dejar de ver de color, ¿no? En mi color, perdón. Y me ha tocado y me parece súper extraño conocer personas que no ven en color, ¿no? Que no tienen nada que ver con el ojo, sino que no ven en color. Como que para mí es tan importante en la vida el color.
que mi relación con el color pues lo es todo para mi pintura, ¿no? Porque es el lenguaje, es el símbolo, es la sensación, es el juego de la luz, es todo. Tengo muchas pinturas, muchas piezas que a lo largo de mi quehacer de pintura han sido como parteaguas. Han sido, bueno, pintar para mí un cuadro es la antesala para el que sigue, y el que sigue es como un aprendizaje lineal, digo, en el tiempo de que no se termina, está conectado. Entonces he tenido varias piezas que para mí han significado como dar un pequeño paso o como un despertar de alguna manera, porque me considero que apenas estoy como entendiendo la pintura, como que estoy apenas entrando a los territorios de la pintura. Entonces, hay una pieza que se llama, del 2010, que se llama Patria en Penumbra, que ha sido también muy importante porque ahí fue como un chispazo de empezar a utilizar la luz como ente, más allá de un efecto físico, como un espectro físico, es empezarlo a usar como ente, como concepto más allá de solamente lo físico, ¿no? Entonces esa pieza fue muy importante para mí, como esta exploración lingüística de símbolos, mejor dicho, para ese tema de la patria en penumbra. Y otro, casualmente, ha sido una pieza que está ahorita aquí en el lado suave del abismo, que es Terrores Nocturnos, que es una pieza que cuando la estuve haciendo sí fue como un abrir otro ojo y decir, híjole, a lo mejor de esto va la pintura, ¿no? Es una pieza muy personal, es una pieza muy profunda, tiene que ver con mi infancia y con esa conexión con mi feminidad desde pequeñita, inconsciente, pero como una casa de muñecas puede explorar en mi ser tantas cosas tan profundas, ¿no? Entonces esa pieza también es muy importante por esa razón. Mi experimentación ha estado dirigida, pero ahora más a descifrar la pincelada, a descifrar la pincelada en el sentido de las herramientas, de cómo seguir explorando mi lenguaje personal a través del gesto de una pincelada, por un lado, y por otro lado estoy empezando con modelos lumínicos naturales. Entonces estoy explorando como esa parte realista que va más allá de las formas, sino al realismo de la luz, del realismo de los ambientes por medio de modelos naturales. Hola, soy Consuelo Gaitán Ceballos y me dedico a el desarrollo de negocios, asuntos internacionales e institucionales, y soy co-curadora de la Galería Manifesto de Guadalajara. Yo a los 4 años recuerdo haber llegado al Huntington Library, que es unos jardines botánicos en Los Ángeles, en Pasadena. Y mi mamá solía desde niña llevarme a museos, a galerías, a diferentes cosas desde bebé. Y era una bebé muy prudente, una niña muy prudente. Y justamente recuerdo haber estado en este museo en Huntington Gardens, y de repente estábamos en un cuarto lleno de madera muy oscura y levanté la mirada. Y justamente ahí estaba Blue Boy de Thomas Gainsborough, que es del periodo rococó. Y justamente en ese momento me enamoré de una obra. Y yo sabía, sin duda, de que yo tenía que trabajar en arte, que quería trabajar en este tipo de espacios, como lo que era ese museo. Y bueno, a través de mi vida tuve muchísima cercanía, tanto con clases desde niña de arte, mucho consumo a primer contacto, pero también a través de la literatura. Tomé muchas clases de arte y diferentes manualidades y cosas adjuntas, incluyendo no solo la plástica, pero por ejemplo
fotografía también, producción de video. Entonces, dentro de mi formación yo estudié historia de arquitectura, historia de cine, historia de arte, ¿no? Por ejemplo, producción de todo. Incluso yo en la universidad indagué a redes sociales y de hecho publiqué una de las primeras tesis que trataba sobre redes sociales en el 2007. Entonces, es como un trayecto muy loco porque incluso he trabajado en televisión. Fui productora de noticieros cuando tenía 22 y 23 en Azteca América. Trabajé en revistas, en RP, ¿no? Y finalmente, hace como unos 15 años, evidentemente así estudié todo, ¿no? Y mantuve contacto con artistas y con diferentes movimientos, no solo limitados a la plástica, pero sino también estuve muy involucrada en la música en Los Ángeles, de donde soy. Y entonces, hace muchísimos ayeres, creo que hace 15 años, arranqué mi primer negocio que era adjunto a el arte, a la plástica, y justamente tristemente mi mamá fallece, ¿no? Cuando yo era muy joven, hace 14 años, más joven. Y justamente ahí es cuando tomé la decisión de cambiar mi vida y solo dedicarme a lo que amo. Y pues lo que amo es el arte. Entonces sí, pues en esta manifestación de la plástica mexicana. Que yo llegué a Guadalajara, llegué a México hace 10 años, ¿no? En el 2015. Primero a Ciudad de México, estuve allá por 5 años y estuve justamente trabajando muy cercanamente, por ejemplo, con estudios como Pedro Friedeberg, que había sido mi sueño desde que yo tenía 18 años y justamente... pues estoy en este momento, en esta etapa de cambio, de mudarme de Ciudad de México a Guadalajara durante la pandemia. Y justamente pues ya había estado en Guadalajara 2 años, pero realmente extrañando la cercanía que yo tenía con los artistas. En particular, por ejemplo, en Ciudad de México, que yo trabajé con muchísimos artistas, tanto como studio manager, project manager, etc., etc. Pues era pandemia y yo estaba como pues a distancia como curadora de una galería en San Diego, cuando empiezo a sentir como esta necesidad de primer contacto, tanto con la obra, con los artistas, con tener el dedo en el pulso, ¿no? De la creación. Y justamente empecé un proyecto con la Cámara, el primer Green Carpet de Guadalajara, que fue para la Cámara de Comercio Energías Renovables. Esto fue en el 2022. Y justamente íbamos a originalmente tener el Green Carpet en otro espacio, pero alguien nos ofreció Manifesto Landmark, cuando todavía estábamos en Landmark, preapertura, un día antes de que inaugurara Manifesto Landmark, y les dijimos que sí, y ahí fue que empecé la cercanía con el proyecto, empecé a empaparme de todo lo que trata, porque es un proyecto que va mucho más allá de una galería, ¿no? Ya tiene 14 años. Y en ese momento me ofrecieron trabajo y dije sí quiero, porque vi la infraestructura tan tremenda que tenemos hace 3 años. Y en estos 3 años que ya estamos consolidados y que incluso nos hemos cambiado de sede, sigo convencida que fue el mejor cambio que pude hacer, porque justamente como una mexicana que creció en extranjero, algo que me había faltado los primeros 30 años de mi vida era como tener esta cercanía o incluso entenderme como mexicana o mujer mexicana. Entonces empecé a encontrar como rescatar partes de esa identidad a través de las diferentes obras que he encontrado en Manifesto. Y esta exposición que actualmente tenemos creo que es un reflejo de eso, de todos esos años de realmente indagar dentro de lo que conlleva la plástica moderna y contemporánea mexicana, cómo es una huella del tiempo y realmente de nuestra identidad, no solo como individual, pero como colectiva. Y justamente, pero también como este entendimiento de como una mujer que va madurando. También, ¿no? Yo llegué a los 30 años a México hace 10 años, ya tengo 40, ya llevo más de 10 años trabajando en el arte y justamente siento que fue como un proceso de más de 10 años poder llegar a una exposición como lo que fue este proyecto curatorial, porque justamente pareciera que todo es así como una serendipia, pero definitivamente yo creo que desde los 4 años tomé la decisión de entrar a Manifesto, solo que se manifestó físicamente hace 3 años. Primeramente lo que van a encontrar es una galería que su vocación es justamente los grandes maestros de la plástica contemporánea
y a cierta medida también la moderna. ¿Por qué? Porque sí entendemos que justamente para entender dónde estamos parados presentemente dentro de lo que es la plástica, tenemos que tener conocimiento y expertise de lo que está el pasado, incluso para también saber hacia dónde vamos al futuro. Entonces, mucho más allá de una galería como un cubo donde montamos obra, lo que van a encontrar es un proyecto que siempre está en expansión. Siempre estamos buscando una forma diferente de conectar con el público, tanto aficionados del arte como lo que son coleccionistas. Entonces, no solo son exposiciones, 8 periodos expositivos durante el año, sino que va mucho más allá de eso. Tenemos subastas mensuales, omnicanales. También tenemos proyectos paralelos, como lo que son ciertos proyectos que tenemos, por ejemplo, con el Four Seasons, como lo que también son proyectos institucionales. Esta semana, por ejemplo, a finales de la semana, tenemos inauguración de Paisaje como Archivo de Jorge Luna, que es una exposición individual que se presenta en colaboración con el Museo Iconográfico del Quijote. Pero también trabajamos proyectos, por ejemplo, el año pasado con Rolls Royce México. Entonces, nosotros somos así como que sabemos que hay diferentes formas de conectar el público con el arte. Simplemente es una forma de ponerse muy creativos, ¿no? Y no solo ser el cubo blanco donde se instalan obras, sino también ser un espacio que va en crecimiento constantemente y que buscamos diferentes formas de conectar. Esta pieza se llama Sobre la tierra, el cielo, y habla de la partida, habla de los difuntos, está inspirada en el Día de Muertos. Tengo 5 años, acabo de cerrar ese proyecto, 5 años haciendo altares de muertos, instalaciones como monocromáticas, haciendo un tributo a este día y a estas tradiciones. Entonces, el año pasado fue la última, fue el altar negro, y ahora quise hacer esta pieza como renunciando a lo material, por eso se llama Sobre la tierra al cielo. Entonces, por eso representé las tumbas y las ofrendas fuera de la tierra, ¿no? Lo que abajo podría ser un cementerio, no como algo definido, sino como la materia, donde termina la materia física. Entonces, por eso esta pieza, ¿no? Entonces, hay varios... son como si fueran naves, como si fueran cápsulas para salirse de la tierra. Entonces va cada símbolo, cada espíritu, cada ánima, hablando de lo mexicano, en su nave, ¿no? Desde el que está cómodo en su cama de cempasúchiles, desde el que está incómodo, amarrado entre la muerte, ¿no? Desde el que está uno como un poco más realista, dando la idea de una osamenta tal cual, y el que está feliz y completo fuera de la tierra, ¿no? Entonces, básicamente habla de eso, es un tributo a la tradición y a la no materia, ¿no? A las ánimas que abandonan la tierra. Este proyecto de los altares de muertos, de las ofrendas del Día de Muertos, empezó en el 2019. Me invitaron al Festival de Calaverandia, entonces ahí tuve la idea de hacer un altar de muertas. Entonces hice un altar completamente rosa, monocromático. Entonces, me encantó como esa exploración del color en los materiales, de cómo hacer flores rosas, de cómo pan rosa y cómo fuera monocromático completamente la ofrenda. Entonces de ahí surgió el blanco. Después surgió el violeta, el amarillo y al final el negro, ¿no? Entonces fue 5 años interrumpidos solamente en una ocasión por la pandemia. Entonces me pareció un ejercicio muy, muy importante para mí, como para meterme al color en los materiales. Bueno, como al segundo año tuve la fortuna de trabajar con mi hermana, que es chef. Entonces empezamos a hacer como un evento cada vez. Ella hacía unas cenas monocromáticas a propósito del altar de muertos, entonces era como una fiesta monocromática a los difuntos, ¿no? Entonces he tenido también la oportunidad, más allá del color luz, el color pigmento, el color en los materiales, haciendo todas estas instalaciones monocromáticas,
empaparme del color en la comida también, ¿no? En los ingredientes, en todo esto. Entonces ha sido un ejercicio, fue un ejercicio pues magnífico, ¿no? Muy mágico. El día de hoy no solo conociste una galería, conociste un espacio donde se crea, se difunde y conoces un poco más del arte contemporáneo. Yo soy Nicole Cano, esto fue Cultura TV, un programa de la Secretaría de Cultura Jalisco, y te queremos invitar a que vengas y conozcas Manifesto. Nos encontramos en Avenida La Paz 2133 en la Colonia Americana. También agradecemos a todas las personas que hacen posible que el día de hoy estemos aquí en tu pantalla. Síguenos en nuestras redes sociales como Cultura Jalisco y no te pierdas de todo lo que tenemos. Nos vemos para la próxima.